16:09 en la República Argentina. Que escuchamos... Esperanza de liberación del señor Paul McCartney. Muy bien, perfecto. Así que lo tengo acá, mi ayudante. Hemos recibido una visita aquí en los estudios de la radio, 4:10 de la tarde. ¿Qué costó? No diga eso. Le digo, sangre, sudor y lágrimas. Bueno, pero bueno, está bien. Vale la pena. Llegó. Vale la pena. La tenemos aquí junto a nosotros al Pato, a Waldo Matildo Filiol. Gracias por venir, Pato, te agradecemos. Por favor, el único problema el tránsito. ¿El tránsito? Tuve 45 minutos en serio, dando vueltas. Qué lindo venir al centro, ¿no? Esas son cuestiones, digo, cotidianas que pasan, me parece. Sí, no nos olvidemos que Pato vive en Montes, ¿sí? De la tranquilidad y de repente a veces tiene que venir, bueno, por cuestiones laborales, ¿no? Y la ciudad. Tremendo. Es increíble la diferencia, ¿no? Digamos que para romper la lección de vida es estar tranquilo en un lugar como Montes, ¿no? Elegir eso como medio de vida, tranquilidad, ¿no? No, te cuento, yo a los 13 años me vine para acá. No, mira. ¿Y qué me pasa ahora? Más de 50 años acá en Capital. Es como que ahora me voy. Charlamos un rato, me voy. Pero estoy allá 2 días y ya quiero volver. Es como que estoy medio acostumbrado, ¿no? Pero extraño mucho Monte también. Estoy acá y extraño allá. Estoy allá y extraño acá. Qué raro. Un ida y vuelta tremendo. Claro. Pero bueno, un poco es como que uno no reniega de sus raíces tampoco. No, seguro. ¿Y cómo te tiene este momento? Digo, en tu vida, ¿cómo lo tomás? Digamos, ya con el deber cumplido, digo, más allá de tu vida de futbolista, ¿qué ha pasado hace tiempo? Después has sido técnico de Racing. ¿Cómo se vive este momento? Yo no me lo había proyectado. Yo proyecté toda mi vida superarme yo mismo mientras jugaba. Y después cuando dejé de jugar o me faltaba poco, que yo me había dado cuenta que me iba a retirar, no proyectaba mi vida sin el fútbol. Ahí tuve mucho miedo, porque digo, llega el momento. Pero hoy, qué sé yo, a 20 y pico de años que me retiré, digo, fue una decisión sabia. Estoy bien, estoy en un lugar soñado, que es River, trabajando en River, haciendo docencia. Estoy haciendo un poquito de periodismo. Con Daniel, con él estamos, y la paso bien, ya estoy en retirada, ¿no? Disfruto mucho de mis nietos, tengo más tiempo para ir a San Miguel del Monte, tengo mi viejita ahí que ando con ella para todos lados, pero un momento bárbaro. Lo que sí miré un poco cuando era pibe, el papel del abuelo, lo miraba yo, y en un momento yo siendo pibe, ¿no? Decía, qué papel, pero bueno, llegó y digo, es una etapa de la vida hermosa, tremenda. Tengo un nietito de 3 años que está aprendiendo a hablar, habla poco, y hoy me vio y fue la primera vez que me dijo, Patito, Abu Patito. Yo casi me desmayo, ¿viste? Por eso digo, la vida son etapas. Sí, es verdad. Una etapa hermosa. Es verdad. Yo el otro día pasé por la calecita donde yo iba de pibe y lo primero que se me cruzó pensar, ¿cuándo voy a ser abuelo? Porque quiero venir a esta misma calecita con mi nieto. Mirá. Y en pleno corazón de Saavedra, y no me lo olvido nunca más. Fueron mis mejores años de chiquito. Y lo que hacía mi tía o mi madrina conmigo, lo que yo quiero hacer con mi... no pude hacerlo con mi hijo, ¿no? Por otras cuestiones, pero me gustaría con mi nieto. Pero en el plano futbolístico, vos sabés que recién dijiste algo que me parecería que en este plano, en esto que hoy ves por televisión, que prendés y tenés 70 partidos el sábado, 200 el domingo, el lunes, el martes, ahora eliminatorio. Yo, conociéndote poco, Pato, también diría que no encajarías. En este fútbol de hoy no encajarías. ¿Estando yo en actividad? Sí, yo creo que no encajarías. Porque estamos ayornados mucho al fútbol de antes. Al Metropolitano del 70, por ejemplo, que para mí fue de lo más importante lo que explotó en Argentina. Sí, pero yo un poquito difiero por ahí con vos. Yo creo que uno se adaptaría. Vivimos otra época. Yo creo que la mejor época del fútbol argentino. A pesar de que salió el monstruo este de Messi y los millones que ganan los jugadores en el fútbol en el mundo, yo creo que una época brillante. Es más, lo digo siempre, estoy convencido que a partir del 78 hubo un antes y un después en el fútbol argentino. Y con la aparición rutilante de Diego y todo eso. Pero igualmente dice, el fútbol de antes era más lento. La época antes a la mía.
del 60, del 50. Y yo siempre tuve una mirada que digo, si hubiesen adaptado a hoy, al 70, al 80, al 90, se hubiesen adaptado. Y en la faz personal, no tengo duda, porque era un tipo muy, muy profesional, terriblemente profesional, que jugó hasta los 40 años, porque después del 78, cuando uno es campeón del mundo y toca el cielo con las manos, para no bajar el rendimiento, me creé un desafío conmigo mismo. Dije, tengo que superar esto. Pero ¿cómo va a superar si te he elegido el mejor arquero del mundo, la prensa? Lo tengo que superar. Me tengo que superar. Y fue el desafío eso que me hizo llegar hasta los 90. Y siempre les pasa, digo, que los arqueros, a ver, están hasta una buena edad, digo, pasando los 36, que es la media quizás del futbolista, del defensor, del volante, del mediocampista. Uno imagina, a ver, más acá en el tiempo, bueno, en el Loco Gatti, Navarro Montoya, que han jugado hasta 40, 41. ¿Cómo se hace, digo, para mantener, digo, ese nivel de 15 años, por ejemplo, de los 25 a los 40? Por citar un caso. Yo hoy puedo hablar de algunas cosas mías porque ya soy grande, que tengo 65 años y no me la voy a creer ahora, para nada. Yo puedo decir con mucho orgullo que mantuve un nivel durante toda mi carrera deportiva a partir de mi aparición en Quilmes. A partir de mi aparición en Quilmes, cuando me consolidé en Quilmes, porque todo el mundo le pregunta cosas al campeón del mundo, al arquero de esas 10 años de River Plate. Pero los comienzos míos fueron durísimos, en Quilmes, durísimos. Solo, en una pensión. Debuté en primera y llegué a Racing en el 72 y viajaba en colectivo, no tenía auto, vivía en pensión. Y quedé totalmente solo cuando vine allá y fue durísimo eso. Y por ahí eso me sirvió para cuando agarré el chupete, la cosita dulce en el 72 ahí en Racing. Sobre donde había todo parado. Claro, no. Siempre es así. No, pero poca gente me pregunta de ese inicio que Claro. Pero fue bueno tu paso por Quilmes. Fue una muy buena imagen. Vos sabés, Dani, que hace poco habiendo relatado partidos. Claro, ¿no? con Pato, que como bien dijo, está la posibilidad de haciendo periodismo, que es en el ascenso por 3, y una especie de columna que lo hago con mucho gusto, es por hablar de jugadores surgidos del ascenso que han llegado a la gloria, ¿no? Y como arquero uno, obviamente, era inevitable no nombrarlo al Pato, ¿sí? De ese Quilmes, y él como cuenta, como desde el barro, ¿sí? Desde el ascenso, estando solo en una pensión y demás, que todos aquellos que venimos del interior, y sabemos lo que es vivir en una pensión, porque hay que vivirla, la pensión. Solo sin conocer Capital Federal, nada, sí, yo venía del campo. Por eso, es del campo. ¿Cómo te forja el carácter, el temperamento, para, como bien dijo Pato, cuando te toca la buena, poder disfrutarla, pero sobre todas las cosas, mantenerse, ¿sí? Que es lo más importante. Sí, pero yo siempre, en esa etapa, qué sé yo, tenía un pensamiento que por ahí haciendo docencia yo transmito a los pibes hoy. Yo tampoco, yo pensaba mucho porque vivía solo, en una pensión. Y yo no quiero volver a mi pueblo fracasado. Ya era como que tenía, viste... Una responsabilidad. Claro, pero me la hacía yo solo esa pregunta, ¿viste? Me maquinaba yo, digo, mis padres, mis hermanos, mis amigos, y era un poco como que eso también me servía, ¿viste? Para decir, no, hay que seguir, porque mira que yo debuté, me comí 6, Daniel, me comí 6, y me dieron la revancha a los 4 meses, Carmelo Faraone, y me comí 3 en 15 minutos y salí lesionado, contra Atlanta en la cancha de Quilmes, que me hizo Rubén Cano 3 goles en 15 minutos. Qué jugador. Y bueno, era monte o esperar. Y el gordo Carmelo Faraone me dijo, no, te vas a quedar, hay algo ahí, me dijo. Y bueno, después me dio revancha y después sí, chao. Ahí ya no largué más, ¿no? Ya me consolidé, pero después cuidé eso, lo cuidé con mucho esfuerzo, con mucha genética, porque también me ayuda mucho la genética que yo tenía, el tema de las piernas y todo eso, ¿no? Hoy, desde la etapa de didacta, Pato, ¿qué ves en los jóvenes, aquellos que hoy pueden dominar un arco, los que intentan dominar un arco?
¿Cómo se maneja esa parte frente a ellos? ¿Cuál es el lema o cómo trabajás vos? Yo hago mucho. Para que puedan llegar a lo... No sé si hacer filiol, pero sí hacerse de una carrera si los que han elegido, ¿no? Sí, yo hago mucho hincapié en los pibes que estudien. Porque hasta eso padecimos nosotros en esa época. Yo estuve del 63 hasta el 71 viviendo la pensión. Nunca nadie, dirigente, técnico, me dijo, ¿cómo comes en la pensión? ¿Qué haces vos? ¿Estudiás? Nunca nadie. Hoy los pibes tienen todo eso al alcance de la mano. Entonces yo le involucro mucho que estudien, porque estudiando también se les abre la cabeza. Y el coeficiente intelectual del chico hoy, basado en el respeto, en el sacrificio, tiene mucho valor. Mucho valor, porque a partir de ahí aparece la rebeldía, el amor propio del jugador, del arquero. Entonces, bueno, está todo basado en eso, ¿no? Y es más difícil hoy, es mucho más difícil, porque yo viví la época anterior, que sería la época vieja, y la moderna de hoy. Es mucho más difícil entrar al jugador. No por uno, sino por las nuevas generaciones que tienen... Por cuestión generacional. Claro. Y pasa con los técnicos, porque, a ver, digo, si hoy uno repasa los 30 equipos de primera, la mayoría son técnicos de 35 a 40 años. Sí, hubo un recambio tremendo, también como sucede en el fútbol con el jugador, ¿no? Que no sucede tanto con la dirigencia, por ejemplo. Porque están siempre lo mismo. Están siempre lo mismo. Sí. En todos los ámbitos, Sí. Todos los ámbitos. Todos los años. Pato, te llevo, y ya adentrándonos al tema más bien puntual de lo que es arquero, y hoy tenemos la posibilidad, arrancan eliminatorias, vamos a ver a la selección sin ninguna duda, Sí. con Romero ya atajando 2 mundiales, Sí. si no pasa nada raro, y ojalá pueda encontrar continuidad, va a atajar el 3er mundial seguido. Vos desde el 78 repetiste en el 82, Pumpido repite, salvo esa desgracia, ¿no? En el 90 con la lesión. Hice el 74 también. 74 también, 3 mundiales. Después repite Pumpido, Sí. y hasta el proceso de Romero después ya no se repitió arquero en selección, ¿sí? Fue Islas después en el 94, el proceso de Pasarela donde pasaron muchos arqueros se queda con el arco Roa. En el 2012 queda con el arco Caballero en una lucha también terrible. Con Burgos. Ya con Burgos. En el 2006 termina atajando el Pato Bondancieri. Y ya después viene el proceso de Romero. Pero hubo un proceso en esos 4 mundiales donde nadie se podía hacer dueño del arco de la selección argentina. Bueno, hoy como nunca, yo digo, me animo, mirá, como nunca en la historia, yo creo que ha habido un recambio generacional tan grande y tan bueno en el arco argentino. Es tremendo. El otro día yo haciendo el programa, digo, sáquenme al pibe Unzaín de Sí. Muy buena Y parece que el secretario de prensa del técnico dijo, no queremos exponer. Y digo, bueno, no importa, déjenlo, pero ojalá me esté escuchando o alguien le cuente, porque me sorprendió. Tiene 20 años, debutó hace poco tiempo en primera, y yo quería decir 4 o 5 cosas de él, porque viene un arquero totalmente joven, atajando, era un arquero de 40 años. Sí. Entonces yo quería resaltarlo eso, porque muchos colegas y amigos me dicen, pero ¿y cómo ves eso? Digo, ¿vos cuando vas a la cancha qué haces? Y miro el partido. Digo, yo no, yo miro al arquero. Entonces puedo sacar más conclusiones. Y vi un tipo de 40 años en el arco. Entonces, bueno, que quería hablar con él, pero no se pudo. ¿Viste qué personalidad? Y Te voy a contactar eso, porque yo relato para Del Plata allá en Rosario, y te voy a contactar a través de otra gente para que vos puedas hablar con él, porque creo, o por lo menos pienso con algunas cosas acertadas. No me gustó a mí, no me ofendí yo. No, para nada. Aparte yo creo que en un momento que voy a hablar con él. ¿Seguro? Pero ¿Seguro? Yo no me siento... Vos sabés que Ñul trabaja el aspecto del arquero, y me lo contaron allá en Rosario, porque lo vi muy activo, y que lo vivimos con vos, Martincho. Sí. Lo estaban tratando de hacer con Ustari hasta la lesión, de que jugara moviéndose. Reconozcamos que Ustari es muy debajo de los 3 palos, ¿sí? Y que a veces le cuesta mucho salir, identificado quizás con otros arqueros que son más salidores, a trabajar muy cerca del borde del área. Bueno, Unzaín lo vimos muchos partidos jugar
fuera del área, es permanentemente un stopper, está atento a la salida fallida de alguno de los centrales o alguna pelota que pueda picar mal para repentinamente estar allí. Lo están trabajando de esa manera. Yo lo definí así, y lo dije. Juega cerca de la defensa. Pasa a la defensa, está él. Exacto. Pero no con el adelantamiento que hacía el loco Gatti, nada por el estilo. Sino bien un adelantamiento. Es un jugador de campo. Tremenda. ¿No? Y dije, tremenda para un pibe de 20 años. Tremenda concentración en el juego. En el tremenda clásico. concentración En el juego. clásico, Martín Descolgaba todo. Salió Tiene sobre una la lectura- tribuna central, hizo así, como diciendo, hablen, yo atajo, ustedes hablen. Y Hay tiene que una ponerse lectura el de pecho a la juego. tribuna de central con 20 años y bancarse esa historia, ¿no? Y, Mucha y te personalidad. cuento esta, yo al Patón Guzmán Sí. y a Fatura Brown, que son del mismo año, yo estaba en la selección juvenil con Peckerman y los cité a los dos, siendo pibito. Había una rivalidad, una pelea por los clubes, ¿no? Claro. Y después mirá vos la proyección del Patón Guzmán, y bueno, Fatura está jugando en primera todavía. Pero bueno, y no tenía a los 15 años el Patón Guzmán, por ejemplo, esa inclinación de jugar adelantado, jugar con los pies. Claro. No tenía, al menos ahí y tenía un grave problema para esa edad. Tenía una patita pobre de 48 que usaba ya. A los 15 años. Claro. Me parece que se quedó ahí. Si no, Claro. si no- Pero ya se tenía que... Yo iba a Topper, me acuerdo, a pedir, porque Topper en ese momento siempre le dio zapatillas a los basquetbolistas. Entonces iba a Topper ahí y me daban para darle al pibe cuando venía a practicar, ¿no? Qué increíble. Vos sabés que, hablando de un sign, tuvimos la suerte de ver el partido, que vos también relataste para El Plata, que fue Estudiantes Newell. Ese partido atajó muy bien, que fue figura del partido, Sí, que fue el bancó el 2-0. Y yo, hablando, a mí me gusta más de lo táctico y después, sobre todo, aprender sobre los gestos técnicos de un arquero. Y me acuerdo que cuando coincidimos con el Pato en la radio, le dije que a mí lo que me sorprendió fue en los centros de las pelotas, los centros de costado, sea de pelota parada, La gran o de falla movimiento. del arquero Siempre. argentino. Bueno, Centro en atrás. vez de dejar en esas pelotas cerradas, ¿no? Que muchas veces pican y cierran la llave del otro lado, cualquier volante o el delantero, Sí. él atacaba la pelota. Sí. Él no dejaba que la pelota pique, él iba a cortar la Como pelota. el tenista que aumenta la distancia, ¿no? Si alguien jugó el tenis acá o alguien que nos escucha, ¿qué hace el tenista cuando va a pegar la pelota? La ataca, no la espera. Claro. Este ataca al rival, ataca la pelota. Entonces me permití preguntarle a Pato sobre ese gesto, ¿no? De cómo en el centro, y dice Pato, sí, el arquero tiene que atacar la pelota. Y me pareció y coincido con el Pato, de una experiencia, y decís, loco, pará, tiene 20 años este pibe. Y Aguerre también, el de Vélez. el de Vélez. Sí, sí. El equipo está pasando un momento malo. Y él bajó un poco el rendimiento, pero sigue siendo. ya ha demostrado con la corta edad que tiene que bueno, que tiene una buena proyección y va a depender de él. Sí. Y- Y en River también hay uno que Batalla. seguramente vos debes conocer, que es Augusto Batalla. Sí, lo tengo de chiquito, Y, a gusto, y sí. sí. de Becky del sub-20 también, el chico de San Lorenzo. Sí. Pero Yo- digamos, hay material. Siempre me parece que hubo material. No, como ahora, No, como ahora. en este recambio generacional de arqueros, no ha habido en la historia, no ha habido. Mirá que yo respeto mucho la época antes que la mía, inclusive estaba el Pepe Santoro, el Tano Roma, Montiche, Amadeo, Loco Gatti, todo, y después Cejas, pero como esta ahora no ha habido. ¿Y quién hay ahora un arquero que diga, qué parecido a Filiol? No. ¿Identificás No sé, porque- alguno con lo que eras vos cuando eras joven? ¿Sabe qué pasa? Que todas las nuevas generaciones, esta camada de grandes arqueros que hay, jóvenes, vienen de una escuela. Hay entrenadores de arqueros en todos los equipos, La mayoría. hay entrenadores de arqueros en la selección, antes no había. Y lo nuestro, los Poletti, los Amadeo, los Gatti, los Cejas, los Santoro, los Filiol, los Montiche, todas esas generaciones, era todo materia prima. Lo que hacía el Loco Gatti jugando en la primera Boca lo hacía en el pueblo de él. Inspiración propia. Yo no tuve entrenador de arquero para jugar la Copa del Mundo. Y bueno, todo materia prima. Y yo siempre digo también de que esa generación de arqueros, habiendo tenido una docencia, hubiese atajado un poquito mejor. ¿Te imaginas a los Amadeo Carrizo, los Gatti atajando un poquito mejor? Los Filiol atajando un poquito mejor? Todo eso. De potrero a la primera de cualquier club y de ahí a la selección.
Y arreglátela. Yo sabés 4:30. Sí, vamos a vender un poquito, te quedas un ratito más, sí, porque da para seguir hablando. ¿Puedo dejar una pregunta? Sí, como no, déjelo venir. Yo quiero que después nos cuentes o le cuentes a la gente. Ahora se va a tomar unos mates, se va a comer una facturita del Patito. Hay una especie de museo, ¿no? Del Mundial 78. ¿Fuiste invitado? Están armando, sí. ¿Me vas a contar eso? Sí, te voy a contar el choreo también. ¿También? Qué lindo. Bien la parte dulce. Ahí está. Después de la tanda volvemos con mucho más gol de vestuario. 16:36, señor. La vida es un chiste. El señor Jarabe Palo. No, digo por ahí. Te dice que me río yo, ¿no? Seguimos charlando con el Pato Filión. Recién contabas antes de ir a la tanda algo del Museo del Mundial 78. Sí, no, a mí me quedó pegando lo del choreo. Sí, eso. Bueno. A mí, ya lo que te pregunté antes, pero me metiste choreo, digo. ¿Choreo dónde tal? Después de 37 años me enteré porque averigüé. Respecto hay un señor Eduardo, por ahí lo tengo anotado, que está autorizado por FIFA, mostró la autorización de la FIFA, que la FIFA está armando el Museo de los Campeones del Mundo, del 30 para acá. Yo no sabía cómo se llamaba, pero... Claro, entonces, bueno, me junté con él, digo, escuché una cosa, gordo. ¿Me podés averiguar cuánto le pagó la FIFA a Argentina campeona del mundo 78? Ay, yo ahora llamo a FIFA. Te averiguo, me dice. Después de 37 años. Nosotros, viste, recibimos un premio, puro agarramos. Una migaja. Es plata, pero no para... $30.000 cada uno nos dieron en esa época. Entonces, averiguame. Y me llama, me dice, mirá, $10 millones a Argentina, $8 millones a Holanda, $6 millones a Italia y $4 millones a Brasil. Y de los 10 en premios para nosotros. Claro, empezaste a hacer números y claro, no te cerró, ¿no? Por 22 son 650.000. $660.000. ¿Y dónde queda el resto? 9.400.000 que eran para nosotros los jugadores. Y nunca nadie dijo, nunca nadie preguntó, porque nosotros en definitiva, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Viste? No, era otra época. Aparte importaba más y el si mundial. no nos daba nada, era claro, mismo. era el mundial. Pero vamos a averiguar. Y nos chorearon $9.400.000. Wow. Así que Blatter MVP de pecho para siempre. Ahora, pero todo llega en la vida. Todo llega en la vida. ¿Cómo están las retenciones? ¿Cómo están las retenciones? Como bien dijo Pato, y viene pasando desde... No, pero hay unas grandes verdades. Sí. Hay recambio generacional en todo, en futbolistas, en técnicos, en periodistas, pero no lo hay en dirigentes. No. Y te siguen robando ahora. Porque si no es Blatter es Avalanche. Como robaron en aquella época. Sí. O sea, y son siempre los mismos. Sí. Lamentablemente. Y justo ahora estamos en un momento en el cual... Y me indigna a mí. Sí, que lo indigna a todo y a todos nuestros queridos goleadores de vestuario que están al otro lado. No me quiero imaginar. Bueno, hoy lo tenemos al Pato acá, a todo ese plantel. No. Bueno, ¿sí? Y después el tipo del museo, digo, yo no tengo nada. Pero al final, la camiseta de la final, yo soy católico, apostólico, romano, soy muy creyente, y yo digo, si salimos campeón del mundo, ya llevo a la Virgen de Luján. Y se la llevé, esa me la guardé. Dice, sí, pero ustedes, dice, ¿cómo no tienen ninguna? Si ustedes tenían 2 camisetas por partido. Bueno, yo llegaba al estadio, me la sacaba y me bañaba y me iba. Dice, bueno, te voy a dar una noticia, dice que por ahí no tomes a mal, dice, hay 13 camisetas tuyas dando vueltas por el mundo en subastas permanentes, dice. Están haciendo fortuna. Diciendo ser la de la final. Son 7 partidos. 2 camisetas por... Son 14. Yo la de la final me llevé. Claro. Hay 13, me dijo tío, porque está con eso. Y hay 14 pantaloncitos tuyos que se están... Qué increíble. Hay uno, qué sé yo, ¿viste? Bueno, ya pasó, ¿viste? Pero digo que hay gente que está también dentro del fútbol que hace plata por el fútbol o por el jugador de fútbol, ¿no? Yo, si me hubiese pasado eso y tengo el pantaloncito de Amadeo o digo, tomá. Pero yo, los tipos hacen subasta a nivel mundial. Se subastó una medalla de 78 hace 4 años. La medalla de 78 no tiene nombre. No tiene. Claro, no tiene nombre. Es hermosa, hermosísima. En 40.000 euros en una subasta.
y hay chicos que la han vendido por necesidad en 10.000, 15.000 dólares. Por necesidad, ¿no? Sí. Ahora no se sabe de quién se le habrá comprado que ellos en 10, ponele. Y hizo una subasta a nivel mundial, 40.000 euros. Increíble. La medalla hermosísima bueno, todo eso, ¿no? Así que el fútbol da para muchas cosas, ¿no? Sí. Y ojalá lo podamos tener de vuelta al Pato un día, ¿no? Con más tranquilidad para... Sí. Igual la última cortita del Pato que nos haga... ¿Qué te genera esta selección? Sí. ¿Qué sentís de esta selección? ¿Y qué esperás? ¿Qué esperás? Eso te iba a decir, ¿qué esperás? Me genera más lo otro. Juega la selección, la celeste y blanca. Como uno tuvo la suerte de jugar y defenderla a su manera, me despierta más emoción, más cariño. Ver el color. Ver el color. Los bastones. Pero no te llena algo adentro todavía. Venimos todos, puede ser eso, de una pequeña decepción o dos pequeñas decepciones. Sí, dos. Después de, digamos, de dos de procesos que quizás no se lograba lo que ahora todos ahora no voy a la cancha. Por ejemplo. Y qué sé yo, en otra época. Pero no es el sentimiento del Pato, yo creo que la mayoría... Hay gente que le gusta el no hay feeling, digamos. Claro. La comunicación que había en aquella época. No, yo no estoy diciendo que éramos mejores o peores, ¿eh? No, yo estoy hablando de otra cosa. Lo que generaba. Sí. La comunicación que había de la hinchada hacia el equipo, tremenda. Era tremenda. Hoy no sé, será porque la mayoría de los jugadores juegan afuera. Puede ser eso. Acá en la época... Arraigo, falta de arraigo. Claro. En la época de Bilardo y de Menotti, más que nada, el hincha lo disfrutaba todos los fines de semana al jugador de selección. Claro. Ahora lo vemos cada 3 meses. Claro. Una vez cada 3 meses. Claro. El que más le costaba era Córdoba. Claro. Marito Claro. Y no vaya como le pasó a Flaco Menotti, no me acuerdo en qué año. Dice, vamos a jugar estaba formando la selección, campeón del mundo. No me acuerdo qué año, dice, vamos a jugar contra el combinado de Rosario, dice. Un bello y nos pegaron. Y vas a cualquier lado, Córdoba, Rosario. Así había buenos jugadores en todos lados, ¿no? Es verdad. Gracias, Pato, por muchas venir, gracias. Gracias por invitarme. Yo también me siento un poquito mal porque bueno, me atrasé y me tengo que ir ya. No, quedo en deuda para otro momento poder y quedarme la hora entera y charlar con ustedes. Así que gracias por la invitación. Cuando quieras. Cuando quieras. Gracias por venir. Estás invitado. Vamos a un temita musical y a la vuelta seguimos con mucho más Gol de Vestuario.